Bienvenidos y bienvenidas a Tu Mente Sana, este espacio para hablar de manera natural, normal, de salud mental. Para aprender diferentes herramientas para mejorar nuestros hábitos. Para identificar si nosotros tenemos alguna dificultad de nuestra salud mental y debemos pedir ayuda. Este espacio que nos permite aprender y hacer promoción de la salud mental y prevención de cualquier trastorno que recordemos que puede presentarse en cualquier momento de nuestra vida. Hoy nos acompaña la doctora Carolina Angulo. Ella es especialista, tiene un doctorado en violencia de género. No solamente ha trabajado en la identificación, sino también en el diagnóstico y en el tratamiento de violencia de género. Le damos la bienvenida, Carolina. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer para mí. Bueno, el tema de violencia de género hace algunos años era normal, ¿no? Porque usted era propiedad privada, entre comillas, sí. y era normal, ¿no? ¿Qué es una palmadita? ¿Qué es alzar la voz, no? Y resulta que eso no es normal. No es normal y por eso la importancia de hacer visible y de identificar esos síntomas sencillos, ¿no? Para poder prevenir una violencia de género. Cuéntanos cómo ha sido esa trayectoria alrededor de la violencia de género. Bueno, la violencia de género es cultural, entonces desde muy niña, obviamente en el medio en que yo me crié, pues hay un patrón cultural que sí le enseña a uno o le señala a uno de alguna manera que las mujeres calladas son más bonitas, ¿ya? Que la mujer no debe protestar, que la mujer no debe molestarse y que si te callan es por algo, ¿no? Entonces son los principales síntomas de una sociedad que más o menos le está diciendo a uno que la opinión de una mujer debe ser limitada, que el tono de la mujer debe tener cierto rango de voz y el tema de derechos es un tema que pues no es susceptible de ser disponibles por parte de las mujeres. Es un poquito los derechos te los reconocen otros, ¿no? En esta cultura en donde el tema de la autonomía de la mujer para que sea consciente de cómo debe ejercer sus derechos y cómo debe de manera autónoma, digamos, dirigirse o manejarse y ser consciente de sus libertades es un tema que queda muy diluido desde la cultura. Quiero que miremos estas cifras que nos dan cuenta de cómo se comporta la violencia de género en nuestro país y cómo han incrementado los feminicidios. Miremos. Cifras de violencia de género y aumento de feminicidios en Colombia 2025. La violencia contra las mujeres en Colombia sigue creciendo. En 2025, las cifras vuelven a encender las alarmas. Más feminicidios, más agresiones, más violencia intrafamiliar y más territorios afectados. Un país que parece avanzar en muchas materias, pero que retrocede en lo más esencial, la vida y la seguridad de las mujeres. Solo en el primer semestre de 2025, Colombia registró 427 feminicidios, casi 500 mujeres asesinadas por razones de género en apenas 6 meses. Un promedio que se acerca a 2 feminicidios por día, según el Observatorio Feminicidios Colombia. Este número ya supera los registros del mismo periodo del año anterior y confirma una tendencia que las autoridades no han logrado frenar. A los hechos consumados se suman las agresiones que no terminaron en muerte. En este mismo periodo, se documentaron 256 tentativas de feminicidio y miles de ataques que quedaron registrados como violencia intrafamiliar. Solo en Bogotá, entre enero y junio de 2025, se reportaron más de 17.000 casos de violencia intrafamiliar. Las regiones que concentran el mayor aumento y donde las cifras de feminicidio crecieron hasta un 50% en comparación con el año 2024 son Bogotá, Distrito Capital, incremento sostenido en feminicidios y en denuncias por agresiones físicas y psicológicas. Antioquia, una de las cifras más altas del país, con patrones repetidos de violencia doméstica y feminicidios íntimos. Boyacá, crecimiento inesperado, convirtiéndose en una de las zonas más preocupantes de 2025. En otras ciudades como Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Soacha y Medellín, los casos también aumentan, mostrando que la violencia de género dejó de ser un fenómeno focalizado. Hoy se extiende por todo el territorio nacional. Las autoridades atribuyen el incremento a varios factores: la presión económica,
los problemas de convivencia post-pandemia, la persistencia del machismo cultural y una realidad que se agudiza, la impunidad, que supera el 90% en algunas ciudades. Cuando los agresores no reciben castigos ejemplarizantes, el mensaje social es devastador. La violencia queda sin consecuencias. Detrás de cada número hay una historia truncada, una familia rota y una comunidad que queda marcada. Las cifras del 2025 no son solo estadísticas, son el reflejo de un país que necesita actuar con urgencia para proteger a sus mujeres. Se requiere fortalecer la justicia, mejorar la respuesta de las entidades, ampliar las rutas de atención y construir entornos seguros desde los barrios, los colegios, las familias y el Estado. Colombia enfrenta una de sus crisis más dolorosas, pero también tiene la oportunidad de reaccionar, corregir y proteger, por ellas, por todas. ¿Por qué suceden los feminicidios? Porque a mí me sorprende que la mayoría son de manos de su compañero permanente o su expareja sentimental. ¿Por qué no la libertad? Si a mí ya no me quieren o no quiero, pues es la libertad lo que prospera, ¿no? Sí, la libertad, es precisamente. El feminicidio es la muerte de una mujer por razones culturales, ¿no? El feminicidio insiste en que me matan o llegan al resultado final, muerte después de una cadena de violencias previas por el solo hecho de ser mujer. Entonces siempre la pregunta es ¿qué significa ser mujer? ¿Y qué significa ser mujer en un rol tradicional de género? Implica aceptar que dentro de una jerarquía hay un hombre que está por encima de mí, que puede, como es superior jerárquico a mí desde el punto de vista social, de alguna manera puede disciplinarme, puede mandarme, puede controlarme, puede callarme y de alguna manera puede disponer sobre mí. Entonces el feminicidio es la máxima disposición que un hombre hace sobre una mujer a la que culturalmente percibe como propia en razón a la cultura. Entonces cuando esta mujer empieza a tomar decisiones autónomas, desafía la jerarquía, desafía el rol de líder y el rol de sumisión y entonces en consecuencia él reclama de la cultura eso que a él le permite castigarla, disciplinarla y en ocasiones con resultado letal en muerte, que es lo que daría lugar al feminicidio. ¿Cómo se podría prevenir? ¿Cómo logramos uno identificar también? Porque a veces hay personas que no logran identificar que están siendo maltratadas, que están siendo violentadas. Eso es lo que usted comenta, es perfectamente normal, porque nosotros tenemos lo que llamamos microviolencias o micromachismos que están arraigados en patrones de microviolencia, y es la sensación que tiene una mujer al hablar con un hombre de decir, algo no me gustó, pero no sé qué es. Y no, con este hombre me siento incómoda, no sé qué es, pero no me gustó, ¿ya? Y resulta que en esta conversación que se plantea entre iguales, hombre y mujer, empiezan a aparecer formas de violencia que están normalizadas, tan sencillas como la interrupción, el que vuelvan a explicar lo que nosotros explicamos, y eso de alguna manera empieza a romper esta igualdad, esta discusión o esta interrelación que empieza entre iguales para recordarnos que ellos están por encima. Entonces, claro, y además está reforzada en estereotipos y en donde señalan que de alguna manera él es el que sabe, él es el líder y de alguna manera yo no sé, ¿no? Entonces la desequilibra. Entonces esto es un primer indicador y las microviolencias son algo tan cotidiano, tan normalizado y tan afianzado en la cultura que nosotros no nos damos cuenta, pero nos hace sentir mal. Nos hace sentir mal y ese es el principal indicador. No me gustó, no sé qué pasó, pero no me gustó y me siento incómoda y me lleva de pronto a no volver a hablar con esa persona. Me siento incómoda. Ese es un síntoma, ¿no? Eso es un cuando te sientes incómoda, cuando hay una relación entre iguales, hay que analizar qué es eso que me generó la incomodidad, ¿no? Sí. ¿Por qué me tiene que interrumpir cada vez que estoy hablando? O corregirlo. ¿Por qué me tiene que corregir? ¿Por qué tiene que imponerse, no? Imponerse, corregir, aclarar, volver a explicar lo que yo ya dije. O sea, perdón, es que ya quedó claro. No, yo le explico qué es lo que quiso decir, ¿no? Como si no supiera inicialmente de qué estoy hablando. Es decir, como si necesitara reorientar algo sobre lo cual yo no tengo manejo o dominio. Esto es muy importante hablarlo porque
porque estamos acostumbrados a ver la violencia de género, el golpe, ¿no? El maltrato físico, pero eso es lo visible. Pero hay elementos como estos que estamos mencionando con Carolina que no son visibles. No son visibles. Y los tenemos tan interiorizados en nuestra cultura que nos parece normal. Entonces, me interrumpió, yo me callo, ¿no? O concretamente, te callan. O te callan. O te callan. Y uno lo asume como normal. Exacto. Y resulta que es un micromachismo. Y aquí lanza una estrategia: cuando un hombre interrumpe para explicar lo que uno ya explicó, uno lo que debe dejar es que ellos expliquen y decir, bueno, me gustó su explicación, retomar desde el punto en donde fui interrumpida y volver a continuar con mi explicación como si nada hubiera pasado. Como si nada hubiera pasado. Es una estrategia que hace que nosotros como mujer recuperemos esa igualdad que él de alguna manera con su interrupción ha desequilibrado para ponerse por encima y dejarme a mí en un rol bastante Así inferior. que tenemos que volver a retomar, no ponernos bravos y decir, ay, me interrumpió, entonces mejor me quedo callada. No, no te quedes callada. Es volver a retomar la conversación, es volver a decir, ok, gracias por afianzar lo que yo ya había explicado y continúo. Y continúo. Y digo, no, Sí. retomando desde donde me interrumpió y sigo con mi explicación adelante. como si nada hubiera pasado. Quiero que miremos esta historia de vida de un caso de violencia de género, cómo se identificó, cómo se ha desarrollado y cómo hoy no solamente es consciente de lo que significa la violencia de género, sino que está también ayudando a prevenir la violencia de género. Miremos este caso. Mi nombre es Joana Sáenz, tengo 50 años, soy madre cabeza de familia, finalizando la carrera de Derecho, defensora de derechos humanos de mujeres. El primer desplazamiento es desde Cononso, Tolima, que es donde vive toda mi familia, hacia Tumaco, Nariño. ¿Por qué hacia Tumaco? Porque el papá de mis hijos es de Tumaco, Nariño. Estando en Tumaco y estando representando a la comunidad víctima del conflicto armado en Tumaco, nosotros, los líderes, comenzamos a gestionar un proyecto. Y este proyecto se nos da que es un proyecto para que la gente víctima del conflicto armado tuviera el pan coger. El PMA, Programa Mundial de Alimentos, dice, yo les apoyo dándoles los mercados para la gente que va a estar en estos proyectos. A mi tienda llegó uno de los funcionarios encargados de repartir los mercados del PMA a ofrecérselos al papá de mis hijos a un precio irrisorio. Yo fui y llamé al director, eso que ocasionó amenazas, persecuciones, tuve un atentado, tanto así que me tocó salir de Tumaco. Soy la secretaria Mujer y Género de Afrodés Bogotá, región centroandina, donde estoy en diferentes espacios. Y en este momento comenzamos a empapelar la corte. Tutelas de mujeres víctimas del conflicto armado, a las cuales se les vulneraron todos los derechos. Después de que se pasan todas las tutelas, la corte expide una herramienta jurídica para la protección de las mujeres víctimas del conflicto armado, que se tituló Auto 092. El Auto 092, ¿qué es? La corte ordena que el Estado colombiano cree 13 programas para la atención a las víctimas, a las mujeres. Ninguna de las mujeres que estábamos liderando el proceso éramos las que expedimos el auto, le dijimos al Estado que lo estaba haciendo mal y que lo tenía que reorganizar para la atención a las mujeres. Pero sí fuimos las que fuimos amenazadas. Nunca pensé en las amenazas, a pesar de que había salido de una reunión de derechos humanos. Empiezo a caminar por la vía normal. Cuando yo siento es que un hombre, él me abraza y yo no me hizo así. Él me está apuntando con un arma. Él me dice, siga caminando y no diga nada. Yo veo la moto más adelante parqueada. Cuando llegamos al lado de la moto, el tipo me empuja, me patea, el otro se me viene encima, me golpean, me muestran la foto de mis hijos, donde están vestidos tal cual como yo los dejé ese día, sentados en el andén. Me decían que yo valía menos que una bala,
Me dispararon con un arma vacía 3 veces en la cabeza, algo menos que una bala, mientras me violentaban sexualmente. En ese momento, ¿yo qué pensaba? Yo no hice el auto, no lo escribí. Solamente dije que a las mujeres víctimas del conflicto armado no les estaba cumpliendo en ese momento el Estado colombiano. Personalmente, yo que quiero que se haga justicia. Que reconozcan que esta vaina sí nos está pasando a las mujeres. Sí está en nuestras marcas, en nuestros cuerpos, en nuestras enfermedades, en nuestras vidas. Voy a la Defensoría del Pueblo, a la delegada Mujer, Niñez y Juventud, y es la delegada a la que yo le firmo la autorización para que sea la Defensoría quien ponga la denuncia, quien haga esto público en la Fiscalía. Curiosamente, 15 días después la Fiscalía archiva el caso por falta de pruebas. Por eso sigo hablando de violencia sexual, violencias de género, porque yo sí quiero que Colombia sea uno de los países que abandere donde no haya ni una más, ni una mujer violentada más, ni una. Bueno, Carolina, ¿cómo se identifica? ¿Cuáles son esos síntomas para poder decir estoy siendo víctima de violencia de género? Bueno, la primera es mirar, digamos, cómo se está o calificar la manera en la que me interrelaciono con una pareja, con un hermano, con un padre, con un amigo, con un colega. Y es la manera en la que te validan o invalidan tus opiniones, es la primera, ¿no? Cuando te invalidan o te descalifican a partir de patrones como los que hemos señalado de microviolencias. Me interrumpen, me descalifican, me ignoran, me tratan como si no existiera, ¿no? Restan valor a los méritos, con lo cual va toda esta conducta, más que una interrelación más dialógica, va dirigida a callarte o a infravalorarte o a ponerte por debajo. Lo segundo, que es claro, que es tal vez lo más notorio, es cuando ya tenemos patrones de celos que nosotros llamamos celotipia, que son tipo posesivo. Sobre todo que esto es lo más normalizado porque los celos siempre están asociados en el esquema de amor romántico, amor. Entre más me cela, más amor. Y resulta que detrás de estos celos es un comportamiento del hombre a mirarte como objeto que pertenece a él o que eres parte de su propiedad. Entonces empiezan los controles sobre cómo te viste, controles sobre cómo te relacionan, aislamiento incluso de tu propia familia, y dentro de este esquema de amor romántico, social y culturalmente aceptado, pues que él me está queriendo mucho, ¿no? Entonces estas celotipias porque eso afecta la libertad de la mujer y el desarrollo de la mujer en otras áreas, ¿no? Y el control económico es otra, ¿no? Cuando él produce más, lleva a la casa, entonces empezamos con controles sobre tus decisiones a partir de que él tiene el mando económico en la casa, y la peor y tal vez la más invisible, que es la violencia vicaria, que es el control que hace la pareja sobre los hijos de la pareja, no sobre mí, sino que es violento con los hijos para afectarme a mí, que ha resultado, por ejemplo, en la muerte de menores de edad a manos de los padres para hacerle, hacer sufrir o proporcionarle un dolor insufrible a la mujer, sobre todo en el marco de una separación. Muy importante identificar porque hay micromachismos que están naturalizados y sentimos, pues con falsas creencias, que si me está celando es porque más me quiere. Si de pronto me está cuestionando porque cómo me vestí, o a quién miré, o qué le dije, o qué le escribí, o que me revisaron el celular y qué escribí, entonces, ¿a quién le está escribiendo, no? Es que me quiere. Sí, y hay un refrán que hay que borrar que se llama porque te quiero, te aporrio. Es como te quiero, te aporrio, es amor lo que me está expresando. No, eso no es amor. Eso es irrespeto, eso es maltrato, eso es violencia. Y el tema económico es muy fuerte porque es un poco el control sobre tu autonomía, ¿sí? Sobre tus decisiones, sobre tu libertad. Y los hijos, imagínense, es inaudito involucrar a los hijos y usarlos como instrumento de violencia contra la mujer, ¿no? Porque claramente está afectando a la mamá, pero también no se dan cuenta de que está afectando a su propio hijo, ¿no? A su propio hijo o a su propia hija.
son elementos fundamentales que debemos tener presentes. ¿Para qué? Para cambiar. Si yo hago conciencia de cada uno de ellos, puedo empezar a cambiarlos y cambiar esas creencias. Las creencias no pueden ser estáticas, no lo deben ser. Al contrario, yo estoy para hacer conciencia y cambiarlas, modificarlas. Por eso quiero que le preguntemos a la gente en la calle qué creencias conoce o sabe o identifica que incentivan la violencia de género. Miremos qué nos dice la gente en la calle. Uno de los principales factores que incentivan la violencia en Colombia, siento yo, que es la masculinidad frágil y también el machismo. Muchas veces se trae una situación de maltrato en la casa, muchas veces hay situaciones de violencia intrafamiliar y también situaciones de intolerancia. La falta de tolerancia, ya que las personas les falta mucha cultura ciudadana, no respetan las leyes, no respetan a los demás, entonces creo que eso es algo que afecta y eso viene desde la casa, no es en la educación superior o en los colegios, sino es algo que viene dentro de los hogares colombianos. Estamos fallando como en la educación, partiendo desde casa, luego con las instituciones y estamos dejando atrás los valores. El machismo, como las creencias que por lo general los hombres vienen trayendo desde los hogares, porque pues antes se creía mucho que ellos eran como los que mandaban en la casa. Bueno, Carolina, después de que yo identifico algunos síntomas, que además me siento mal, se empieza a afectar mi autoestima, ¿no? Y empiezo de pronto a sentir frustraciones. ¿Qué debo hacer? ¿A dónde me dirijo? ¿A quién llamo? ¿Qué hago? Bueno, es muy importante decir y señalarle a las personas que las mujeres ahora cuentan con muchas más herramientas que de pronto nuestras abuelas no tenían, porque esto que vivimos nosotras es algo de toda la vida. Lo que pasa es que nuestras abuelas no tenían estas posibilidades. Hoy en día hay líneas telefónicas, WhatsApp habilitados para iniciar lo que nosotros llamamos o la activación de la ruta. Entonces, normalmente a través de un llamado a una línea telefónica, en Bogotá tenemos, por ejemplo, la línea Púrpura o estas cuestiones, nos podemos poner en contacto inmediatamente con todo un sistema que está compuesto por un sistema de salud, en el caso que haya habido agresión física, entonces tenemos el tema del manejo con EPS, con IPS, luego ya tenemos los sistemas de protección o de justicia, que en este caso sería Fiscalía General de la Nación. En algunos casos, si ha habido violencia sexual, tendríamos que trabajar, digamos, no solamente el tema de la salud de la mujer, sino trabajar lo que pasó en el cuerpo de ella como material probatorio. Las IPS y las EPS tienen protocolos para recabar pruebas sobre la mujer, en ocasiones toca con medicina legal. De ahí pasamos a, si es menor de edad, activar dentro de la ruta este contacto con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para entrar con el tema de protección y reactivación de los derechos de los menores en este caso. Y posteriormente ya tenemos casas refugio que ya son una forma de albergue, ¿no? O sea, de protección, digamos, porque ellas ya están en un riesgo inminente. Fiscalía también puede establecer comisarías de familia, medidas de protección. Y luego ya finalmente ya podemos trabajar ya otros temas como la parte más judicial, porque ya no entramos solamente a la parte de la fiscalía, que es investigaciones, sino más judicial, en donde ya la mujer necesariamente ha tenido que tener una intervención psicosocial que la restabilice mentalmente para que ella se sienta restablecida en su autonomía y ella pueda llevar un proceso judicial tendiente a exigirle responsabilidades al agresor con total coherencia y con total autonomía y de alguna manera empoderamiento para lidiar con la institución del Estado y para lidiar en medio de esto con lo que serían las lógicas y las dinámicas con el agresor. Carolina, se nos termina el programa, pero antes de terminar yo quiero que nos envíes un mensaje a todas las personas que nos están viendo. ¿Cómo prevenir la violencia de género? Lo fundamental es, yo siempre, un Estado en general tiene la obligación de prevenir, de investigar y sancionar. ¿Cuándo entramos en la fase de investigación y sanción? Cuando la prevención ha fallado. Entonces, dentro de toda esta lógica, la prevención es esencial. Lo ideal es que no suceda, no que sucedido nos toque reparar. Entonces, por lo tanto, la prevención es clave. ¿Dónde es clave? En iniciar en los colegios.
iniciar, digamos, en este esquema de relaciones entre hombres y mujeres de manera igualitaria, enseñar a las mujeres sobre todo a ser conscientes de su propia autonomía y de tomar decisiones y hacerlas valer siendo conscientes de su propia autonomía, porque si algo tiene la cultura es que le resta a la mujer la capacidad de manejarse de manera autónoma. Entonces, por lo tanto, la prevención a nivel de colegios es para mí la más esencial, porque es donde se aprende de manera natural y práctica el cómo nos vamos a relacionar de manera cotidiana y normal con nuestro otro congénero, o en este caso con el otro género. Entonces, para mí la prevención es fundamental, y luego ya dentro del sistema de salud pues tendríamos una prevención ya a nivel más de autocuidado, y ya dentro de los sistemas de protección un poco más de cómo gestionar situaciones de violencia, digamos, métodos de huida, porque toca trabajarlos, y este tipo de estrategias si la cuestión ya amenaza nuestra vida, pero tenemos que responder. Una de las cosas que las mujeres por cultura no manejan es el tema de la autodefensa personal. A nosotros no nos enseñan a defendernos frente a las agresiones, sino un poquito más, no seas agresiva porque esto te quita la feminidad, mientras que eso sí es enseñado de manera natural en los hombres. Lo primero que le enseña, sobre todo el papá al varón, no te dejes, y si te pegan, pero a la niña no. Entonces, por lo tanto, sí nos dejan, esta misma cultura nos enseña a nosotros que no nos podemos defender y nos pone vulnerables frente a agresiones. Entonces, la autodefensa y autocuidado y gestión de una situación de agresión y violencia tal vez es la máxima prevención frente a una situación en concreto, y luego está la educación. Querida Carolina, bueno, no podríamos quedarnos aquí conversando sobre violencia de género. Hemos avanzado mucho, pero hay mucho que cambiar, especialmente en nuestra cultura. Si no modificamos patrones culturales, no vamos a modificar los indicadores de violencia de género. Si no aprendemos educación socioemocional, tampoco vamos a modificar esta sociedad. Así que muchas gracias por participar en nuestro programa. Te agradezco de verdad todo lo que haces, lo que estudias, lo que intervienes, y bueno, aquí estaremos presentes para volver a hablar de violencia de género, pero ojalá que ese día que volvamos a hablar hayan disminuido todos los indicadores, porque no son solo números, son personas, sueños truncados, proyectos de vida que ya no pueden ser posibles, y familias adoloridas, familias con muchas heridas que quizás nunca van a sanar, ¿no? Muchas gracias, Carolina, porque tenemos que pasar a la acción. Y la acción empieza por hacer conciencia, la acción empieza por hablar, por denunciar, por acceder a las rutas de atención que hoy se tienen ya en diferentes instituciones públicas y privadas. No es normal la violencia, no es normal el irrespeto, no es aceptable ni justificable la violencia de ningún tipo. Eso no es amor. El amor se vive en respeto, el amor se vive en libertad, y el amor te acepta. El amor te acepta como eres, no tienes que cambiar. El amor te acepta. El amor es aceptación total de ti y de tu entorno. Así que ámate, confía en ti, cree en ti. Muchísimas gracias, Carolina. Y vamos por una vida libre de violencias. Y nos vemos aquí en un próximo programa de Tu Mente Sana. Recuerda, nuestra salud mental está en nuestras manos.